Muy buenas noches. Ante todo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a cada una, por acompañarnos en este encuentro en el que tenemos el propósito de dialogar, compartir algunas ideas acerca de la paternidad responsable, que en víspera al Día de los Padres y tomando en consideración el tiempo en que estamos viviendo, consideramos oportuno el tema para reflexionar acerca de esta realidad, de lo que implica la paternidad en nuestros tiempos. Y la reflexión que quiero compartirles parte de esta pregunta: ¿dónde comienza todo? O sea, ¿o dónde comenzó todo? Queremos hablar de paternidad responsable, pero desde nuestro punto de vista y por la experiencia que los años nos han permitido ir acumulando, entendemos que todo inicia con la persona. O sea, una persona, sea hombre, sea mujer, que crece dentro de un círculo familiar y que dentro de ese círculo familiar empieza a construir una historia, o más bien construye una historia. Cada uno de nosotros, los que ya hemos formado pareja y tenemos, antes de formar pareja, tuvimos una historia. Y los que aún no han formado pareja, tienen una historia que viene dada por esa familia. Una historia que configura todo un modo de pensar y un modo de ver la vida. Entonces, nosotros, antes de formar pareja, somos personas. Y como personas tenemos esa historia. Una historia que de alguna manera representa hasta cierto punto quiénes somos. Y la verdad es que cada uno de nosotros carga con su historia como si fuese una mochila, porque esa historia, como decía Freud, desde el inconsciente estará constantemente presente en casi cada una de las decisiones que nosotros tomemos en la vida y casi en cada una de las acciones que realicemos. Existe una propuesta teórica acerca de las danzas en la pareja que establece que los seres humanos no nos unimos con la persona que queremos, sino que nos unimos a la persona que necesitamos. Y esta propuesta de que nos unimos o nos casamos con la persona que queremos hace referencia a que psicológicamente, de manera inconsciente, nosotros elegimos. Si bien podemos pensar que estamos eligiendo de forma consciente, yo quiero estar con tal o cual persona, desde el punto de vista de esta propuesta teórica que da crédito a la propuesta de Freud del inconsciente, realmente hay motivos inconscientes en las elecciones que hacemos. Y por eso es que muchas veces nos vamos a encontrar personas que a lo largo de su vida tienen 2, 3, 4 parejas y dicen no tener suerte porque pareciera que terminan eligiendo casi siempre el mismo tipo de pareja. Y es que no es una cuestión de suerte, es que psicológicamente usted busca una pareja que de alguna manera va a compensar una necesidad psicológica que viene dada desde esa historia, desde la familia. Entonces, la persona tiene una historia, pero la persona, además de que tiene una historia que le configura parte de lo que es, las personas también tenemos anhelos, sueños, metas, expectativas. Fíjense que si nosotros miramos la vida que llevamos hoy día y la comparamos con la vida que llevaron nuestros abuelos,
no sé, quizás 30, 40, 50 años atrás, nos damos cuenta de que en la sociedad actual lo común es que las personas tengan entre 1 y 3 hijos. Pero 50 años atrás o más, lo común era que las personas tuviesen 6, 7, 8, 9 hijos. Y no era de preocupar que en una familia hubiesen tantos hijos. Esto formaba parte de la ideología de las personas de ese tiempo. Entonces, si las personas hoy día tienen menos cantidad de hijos, es porque tienen unas expectativas. Y esas expectativas forman parte también de lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, la persona, antes de formar pareja, antes de pensar o empezar a tener hijos, tiene una historia formada por su pasado y tiene unas expectativas, unos sueños de vida. Y esto, tanto la historia como sus expectativas, la lleva a la siguiente etapa de su vida, que es el vivir en pareja. O sea, si bien es cierto que muchos niños nacen fruto de una relación de no convivencia, donde dos personas de manera fortuita pueden coincidir sexualmente en un momento determinado y fruto de esa coincidencia puede nacer una criatura, no es menos cierto que muchas personas se unen con el propósito de encaminar sus vidas juntos. Y cuando nosotros vemos a dos personas unirse, realmente detrás de estas dos personas que ocupan poco espacio en el fondo de la imagen, a lo largo hay una historia de cada uno que es bien larga, es mucho más grande que este pequeño cuerpo y hay también unas expectativas. Y lo interesante es que esta mujer tiene una historia muy diferente a la de él. Por más parecida que pueda ser, será diferente, siempre. Esto por el tema de cómo somos socializados cada uno de nosotros, pero además porque cada uno, desde la posición en que nace en su familia de origen, por las experiencias que vive en su familia de origen, va a configurar además todo un conjunto de experiencias que serán únicos. ¿Cómo Y estás, eso, José? mi hermano, un Perdona, saludito, como, bienvenido. como siempre, activo. Sí, qué bueno que estés ahí acompañándonos. Buenas noches. Gracias. Buenas. Entonces, ese conjunto de vivencias que forma la historia de cada uno y ese conjunto va a incidir en las expectativas que cada uno se va a formar y ese conjunto de expectativas entonces ahora deben empezar a encontrar coincidencia. ¿Para qué? Para que esas coincidencias generen en este señor y en esta dama un estado de salud mental adecuado, un estado de salud mental pleno, un estado de salud mental que les permita a ellos transmitirle a los hijos en el momento en que lleguen esa salud mental que los hijos tanto van a necesitar. Cuando hablaba de la persona, es importante resaltar que la persona crece teniendo modelos. O sea, cada uno de nosotros tuvo en su infancia y en su adolescencia modelos de paternidad, tanto masculinos como femeninos. Y es importante resaltar que a veces pensamos que si papá no está, no hay un modelo paterno. Si papá no está, o sea, quiero hablar de este padre que está ausente porque pasa la mayor parte del tiempo trabajando, porque se fue a vivir a otro país para llevarse a la familia y en eso se le va la vida, o por la razón que sea, porque está mucho tiempo en la calle, o como es el modelo que viven muchas personas hoy día, que están en la casa, pero es como si no estuvieran porque están absortos en sus propias necesidades. Entonces, ese es el modelo que papá va presentando a sus hijos. Y la forma en que mamá se conduce, ese es el modelo que mamá va modelando a sus hijos. O sea que a un papá, sea padre ausente, sea padre
paralelo, si se puede decir, a la familia adyacente, es un modelo. Y los hijos, cuando deben elegir modelos, lo hacen por aproximación o por distanciamiento. O sea, un hijo puede ver al padre como un modelo al cual quisiera poder imitar, o puede ver a su padre como un modelo al cual necesita rechazar y distanciarse del mismo. Y esto lo vemos mucho en la adolescencia, cuando los adolescentes tienen que atravesar ese proceso de búsqueda de la identidad, muchas veces lo hacen distanciándose de sus padres, porque sus padres de alguna manera representan ese ser que continuamente exige. Esto no quiere decir que siempre será así, ni que la mayoría de las veces será así, pero encontramos con cierta frecuencia que los hijos quieren no parecerse a sus padres, quieren ser diferentes. Y es que el modelo o me atrae o me repele. Entonces, de acuerdo al tipo de modelo que hayamos tenido, nosotros nos creamos unas expectativas, incluso de forma inconsciente, muchas veces, acerca del tipo de padre que nosotros esperamos poder ser. Primero es a partir de los modelos que tuvimos en nuestra infancia, que nosotros construimos nuestros propios modelos del tipo de padres que queremos ser. Tristemente nos vamos a encontrar padres que quieren llenar a sus hijos de todas las cosas materiales, habidas y por haber. Algunos dicen que yo tuve muchas carencias en mi infancia y mi hijo no debe vivir eso. Por tanto, yo le voy a dar todo. Y en ese darle todo, muchas veces descuidan cosas que son esenciales. Ahorita vamos a ver las necesidades humanas y cómo debemos procurar hacer un equilibrio en la satisfacción de dichas necesidades. Entonces, estas dos personas que tienen una historia, que tienen unas expectativas, una visión de futuro, pero que además adoptaron modelos de paternidad de sus familias de origen, de cada uno, y se forman en una pareja y empiezan a procurar crear un balance entre esos dos modelos. Ahí estamos hablando de la pareja. Hasta ahora todo va bien, porque ¿qué pasa con aquellas personas que, como decía, que fruto de una relación fortuita, del accidente, de la coincidencia, nace un hijo? Ahí la situación se vuelve mucho más compleja, pero nada, estas dos personas tienen expectativas positivas el uno sobre el otro, y entonces esas expectativas ayudan a que esas personas un día den el gran paso. Ese gran paso que puede ser unirse en una familia, convivir juntos, o que puede ser empezar a tener hijos fruto de la casualidad y fruto de la coincidencia. Cuando estoy en consulta y debo tratar niños o padres, madres que vienen con sus hijos, muchas veces por temas relacionados con su aprendizaje, su educación, siempre que hay un tema de aprendizaje, uno debe indagar si el hijo fue deseado o no. Y esta es una pregunta que se buscan la forma estratégica de hacerla, pero ocurre que no basta con saber si el hijo fue deseado de manera simple y pura. Muchas veces yo indago si el hijo fue planificado, porque hijo deseado es el hecho de que la madre quería tener un hijo, pero no siempre el hecho de que se quiera, no siempre se traduce en una planificación de vamos a tener un hijo. Y cuando falta esa planificación, muchas veces nos podemos encontrar de por medio aquellos conflictos entre ese marido y esa mujer, que cada uno tenía unas expectativas y que esas expectativas no siempre coincidieron. Cuando las expectativas y el sueño de que los hijos lleguen en un determinado momento son distintas, las del hombre en relación a la mujer, nos vamos a encontrar que esas diferencias no solamente serán entre el hombre y la mujer,
esas diferencias van a llegar a ese hijo o a esa hija que todavía no ha nacido. Porque cuando el hijo no es planificado, aún la madre lo haya deseado, muchas veces nos encontramos con historias en que ese hombre que dijo amarla, que dijo quererla, le dice, no estoy preparado ahora para tener hijos. Y llegan las ofertas de que se saque ese niño, de que interrumpa ese embarazo, y esas ofertas generan una laceración seria e importante en esa relación de pareja. Pero mientras tanto, ese hijo viene reproduciéndose. Hay unas células pequeñas que ya se están multiplicando. Y esas células no dejan de multiplicarse a pesar de que los padres estén en desacuerdo acerca de si debe o no debe nacer el hijo o la hija. Y la realidad es que si bien la ciencia no ha podido demostrar todavía el impacto que estas experiencias tienen sobre esa nueva criatura que probablemente todavía no tiene conciencia, son unas células que se están multiplicando, la realidad es que cuando nos encontramos en la consulta con niños que de alguna manera atravesaron este proceso de la no aceptación en una etapa inicial de la vida, muchas veces encontramos ciertos tipos de dificultades en la vida de estos niños que no siempre o en la mayoría de los casos no logran ser explicadas ni siquiera a partir de los test psicológicos que se le hacen ni a partir de la historia que se recoge por medio de las entrevistas, lo cual hace a uno tener que pensar que probablemente esa experiencia temprana de no aceptación pudo haber tenido algún tipo de incidencia. Se ha estudiado y se ha hablado mucho acerca de la no aceptación o del rechazo por parte de la madre, que es la que está conectada al hijo a través del cordón umbilical. Pero ¿qué pasa cuando ese rechazo es de parte del padre? Que si bien no está conectado al hijo a través del cordón umbilical, no es menos cierto que es una figura que puede ser representativa para su hijo desde el instante mismo de la concepción. De hecho, muchos padres pueden dar cuentas de cómo el hijo, estando en el vientre de la madre, y claro, ya en una etapa de desarrollo más avanzada, ante el hecho de que el padre se acerque, muchas veces empieza a moverse de manera importante y de manera significativa. Y en muchos casos, cuando el padre toca el vientre, se mueve de una forma que pareciera gritar de emoción, ¿verdad? Entonces, quiere decir esto que la figura paterna viene a ser representativa, no solo a partir del momento del nacimiento, sino que pueden verse vestigios desde el momento mismo en que esta criatura ya se va formando en el vientre de la madre. O sea que si vamos a pensar en el tema de responsabilidad paterna, no tenemos que pensar que es algo que consiste en comprar la leche y los pampers luego de que el niño está creciendo. Estamos hablando que esto tiene que ver con cumplir con una promesa que tanto el hombre como la mujer se hicieron mutuamente cuando decidieron unirse en un mismo cuerpo. Y hablamos de una promesa, o menciono una promesa, porque si bien es cierto que en muchos casos la gente se une de manera fortuita sin necesariamente firmar un acta de matrimonio, sin necesariamente ir a un altar, no es menos cierto que ese unirse viene representado por una simbología de compromisos. Cuando el hombre decide llevar a una casa a una mujer, está de alguna manera prometiendo todo lo que se dice en los votos matrimoniales, cuidarla, respetarla y todo lo que se puedan imaginar. Porque la realidad es que en los matrimonios... Sí, salió y después lo saqué rápido. La realidad es que en la vida de pareja, los acuerdos implícitos tienen más peso que los acuerdos explícitos y son mucho más comunes. Entiéndase un acuerdo implícito, una norma que se establece por medio de la convivencia y no por medio del diálogo.
Entiéndase por acuerdo implícito el hecho de una costumbre que se va estableciendo día por día. Si el hombre llega del trabajo y se quita los zapatos en la sala y ahí los deja, y la mujer recoge los zapatos y va y los guarda, con el tiempo eso se convierte en una regla de vida. Nunca lo conversaron, nunca nadie dijo nada sobre los zapatos, pero hay una costumbre. De hecho, quienes han leído algo sobre derecho alguna vez saben que se dice que la primera regla del derecho es que la costumbre hace ley. Y las familias viven regidas por costumbres que se establecen sin la necesidad de que exista el diálogo. Y la forma en que mamá trata a papá y la forma en que papá trata a mamá, o que la mujer trata al marido y viceversa, tiene que ver con esas reglas implícitas. Las reglas explícitas son aquellas que se dialogan, son aquellas que se conversan y que muchas veces son discutidas hasta llegar a un punto en común, pero no es lo que rige en la familia en la mayoría de los casos. Pero no solamente la no aceptación de papá o el rechazo de papá hacia esa criatura que viene en camino es lo que va a incidir sobre la criatura. Cuando papá rechaza a la criatura y le dice a la mujer, eso no es mío, o termina con ese embarazo, yo no quiero tener hijos ahora, esa mujer además va a vivir, va a experimentar una serie de experiencias emocionales que le van a afectar de manera significativa. Y esas experiencias emocionales van a tener un impacto serio sobre la criatura, porque el desarrollo de un feto, el desarrollo de un ser humano que se encuentra en el vientre de una mujer, se verá afectado no solamente por la alimentación y la salud física de esa mujer, sino que el estado emocional de ella tendrá un impacto poderoso sobre el proceso de desarrollo de ese niño. Y si a eso le sumamos que cuando tenemos un estado emocional determinado, esto va a influir en todo el proceso de liberación hormonal, entonces tenemos mucho más razón de peso para justificar esto que estamos diciendo. O sea, se ha demostrado que cuando una persona se siente feliz, el tipo de hormonas que se liberan en su cuerpo son distintas a las que libera cuando la persona se siente deprimida, triste, enojada o cuando experimenta otros estados emocionales. O sea, que la historia que trae papá antes del matrimonio o el hombre, sus expectativas y la historia y las expectativas de esta mujer cuando se conjugan en ese matrimonio y viene esa criatura de camino, tendrán una incidencia importante sobre el desarrollo de esa criatura en el vientre, que cuando miramos las principales teorías psicológicas, la mayoría ha ignorado esa etapa del proceso de desarrollo intrauterino porque se han enfocado en el desarrollo a partir del nacimiento. Pero la realidad es que el desarrollo de un ser humano comienza con el momento mismo de la concepción. Y claro, es uno de los puntos de discusión entre entre las dos posiciones acerca de si se debe aprobar o no el aborto, que no es la discusión en este momento, pero sí es resaltar que ese es uno de los puntos que hace que las posiciones estén en contradicción. Desde que hay concepción, hay vida y por tanto las experiencias de la madre y la forma en que se dé el relacionamiento marido-mujer va a afectar el desarrollo de esta criatura. Entonces, pero estamos hablando de marido y mujer que están juntos dentro de casa. Imagínense la experiencia de muchas mujeres que en algún momento estaban saliendo con alguien y que ese alguien les prometía villas, castillas y de todo, pero era una persona que asimismo salía con otras personas más, y cuando se enteró que esta mujer estaba embarazada, le dijo, eso no es mío. Que a lo largo de estos años de ejercicio profesional he conocido varios casos de esa naturaleza, y el hombre tajantemente dice, eso no es mío, aunque en un momento después del nacimiento pueda que asuma que sí, que es suyo. Sin embargo, esa experiencia ya ha marcado, ha puesto un sello sobre esa criatura, sea niño o sea niña, y ese sello
hasta ahora, ya que es tan difícil de poder estudiar que la ciencia no le ha alcanzado, resulta ser también muy difícil de poder ser cambiado, de poder ser intervenido. De ahí que esta experiencia tiende a ser muy difícil. Y sobre todo, esta mujer que puso tantas expectativas en este hombre que muchas veces va a desarrollar a partir de ese momento una experiencia de resentimiento hacia el hombre y imagínense una persona que vive con cierto resentimiento en su vida, quiera o no quiera, muchas veces parte de ese resentimiento lo pagarán las personas que estén a su alrededor, los que estén más de cerca. Y si ella es la responsable de cuidar a esta criatura, ¿quién es que estará más de cerca? La criatura. Y si esa criatura trajo la particularidad de tener el rostro igual al de su papá o características así, muy parecidas, cada vez que ella ve a este bebé, entonces estará recordando a la persona esa que le prometió tantas cosas y que luego le dio la espalda. Y ahí entonces la experiencia es mucho más difícil para este chico o esta chica. Murray Bowen, que es un teórico de los sistemas familiares, específicamente Bowen habla acerca de del modelo transgeneracional, al igual que Bonsormelli y otros. Bowen dice que si bien la relación entre dos personas llamada diada es la relación ideal, o sea, la diada es la relación ideal. Una diada es una relación entre dos personas, no importa quiénes sean, si son dos hombres, dos varones, porque aquí no es relación sentimental, sino relación, el hecho de relacionarse. La diada es la relación ideal, marido, mujer en este caso. O sea, una diada es que podamos dialogar frente a frente, mirándonos, diciéndonos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos. Eso es la diada. Bowen dice que el ser humano, cuando está implicado en una relación diádica, tiende a experimentar altos niveles de ansiedad y que por tanto el ser humano prefiere la relación triádica y por eso el ser humano tiende a vivir relacionándose en tríos. ¿Y a qué se refiere esto? Es simple. Papá y mamá tienen su primera hija y ya los conflictos o las diferencias, las dificultades que surgen entre papá y mamá, ¿saben cómo se resuelven? Cuando uno de los dos destina parte de su atención a ese hijo. O sea, quito parte de mi atención de ti y la distribuyo en esta hija. La destino, la dirijo. Y entonces ahí se crea un triángulo. El triángulo permite a las personas vivir en cierto modo, en cierto grado de homeostasis, lo que algunos llaman equilibrio. Y ese equilibrio que se genera a partir del triángulo permite a la gente no resolver situaciones que, si bien a veces son triviales o poco importantes, no es menos cierto que muchas veces son situaciones muy importantes y al no prestarle la debida atención, al enfocarse en crear un triángulo, entonces se desvía la posibilidad de solución. O sea que cuando nace un hijo, nace esa figura que va a ayudar a los padres a poder quitar un poco de la atención que tienen entre ellos y a destinarla sobre ese hijo. Y por eso muchas veces nos vamos a encontrar parejas que al poco tiempo de tener los hijos, entonces, o el primer hijo, entonces dejan de ser pareja y se convierten solamente en padres. Y cuando digo que dejan de ser parejas, no estoy diciendo que van a dejar de tener relaciones sexuales, no. Pero sí se olvidan de que ellos se conocieron un día, se olvidan de que tuvieron ilusión, se olvidan de esta etapa, se olvidan de que tuvieron ilusión, se olvidan de que la pasaban bien estando juntos, se olvidan de que cada uno
sentía que su mundo radicaba en esa otra persona y de repente empiezan a enfocar esa atención aquí. Y claro, cuando uno enfoca Esa esa verdura atención buena en aquí, Cristo, uno mi de los amigo. dos, cualquiera que sea, a veces el otro enfoca su atención en otras cosas. Y ahí encontramos, según Bowen, otros terceros que ayudan a formar nuevos triángulos. El dominó, el juego de softball, una chica, un chico, el trabajo excesivo, diferentes situaciones. Pero la realidad es que se forman esos triángulos que ayudan a la gente a manejar su ansiedad y que van entonces haciendo un entramado de complicaciones que la gente luego no sabe cómo se generaron y cómo podrían salir de ellas. Bien, entonces, la pregunta que debemos hacernos. Teniendo presente esta realidad, debemos preguntarnos qué significa en verdad ser padres. Y cuando escogí esta imagen, dije, bueno, voy a tener que hacer la aclaración, por si alguno vio esta película, de que estoy consciente de que este caballero no es el padre biológico de esta chica. Sin embargo, me pareció la imagen idónea porque la imagen representa la respuesta ideal a esta pregunta. ¿Qué significa ser padres? Si ser padres realmente es algo que está relacionado con la simple biología, con el hecho de haber engendrado, o si ser padres es algo que está relacionado más bien con el hecho de suplir las necesidades de ese ser humano que viene en vía de desarrollo y que una de las razas en la Tierra que menos probabilidades de vida tiene por sí mismo en las edades tempranas es el ser humano. Uno de los seres vivos con menos probabilidades de vida. Si está solo, si está desprovisto de otros seres que lo cuiden, es el ser humano. O sea, casi cualquier animal nace y puede subsistir desde el momento mismo del nacimiento, pero nosotros no. Por ejemplo, si ustedes ven videos de Discovery Channel, pueden apreciar que nace, por ejemplo, un cervatillo, un elefante, una cebra, y casi de inmediato se paran. Y aunque con cierta dificultad y tambalean, pero es casi instantáneamente. Ahora, ¿cuánto tiempo necesita el bebé humano para poder empezar a dar los primeros pasos? ¿Cuánto tiempo necesita para poder agarrar las cosas adecuadamente? Imagínense un bebé humano en un ambiente selvático, una selva, ¿verdad? Que tenga que alimentarse de los frutos que están allá arriba. O sea, las probabilidades de vida son casi nulas. Entonces, ¿qué significa en este contexto ser padres? Esta es una película que quienes la habrán visto saben que es una película, yo me atrevo a decir, a escenas que tiene escenas muy emotivas. Escenas que quizás pueden llevar a pensar a uno que incluso pueden interpretarse como hasta inadecuadas, porque pareciera por momentos como si esta chica se enamorase de este señor y se puede percibir en algunas escenas cierta sensualidad, aunque no es el propósito de la película. Y este hombre, algo bueno es que se conduce con un nivel de madurez muy elevado y muy adecuado. ¿Cuáles son entonces esas necesidades que decimos que suele proveer un padre? Realmente si decimos que ser padre no constituye el simple hecho de engendrar, porque engendrar lo hace cualquiera. Y como les decía, he conocido casos, más de uno, varios, de hombres que le ofrecen villas, castillas y de todo a la mujer, y cuando esta le dice, mira, estoy embarazada, le dice, eso no es mío. De manera simple, porque como ellos están saliendo con varias personas, entienden que ella debe estar haciendo lo mismo, o que si ellos no han tomado la relación en serio, entienden que ellas tampoco lo habrán hecho. ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, todos sabemos que el ser humano tiene necesidades físicas. El ser humano necesita alimentarse, necesita vestirse y necesita una serie de insumos para su desarrollo.
Y si hablamos de alimentación y vestido y hablamos de cuidados de la salud, entonces estamos hablando de suplir necesidades físicas. Y en el mundo actual, las necesidades físicas son casi sinónimo de dinero. O sea, cuando el niño necesita leche, dinero. Necesita pamper, dinero. En días pasados estaba dialogando con una señora que recientemente dio a luz y decía, anoche no sé cuánto pamper ensució, creo que fueron como 7 en una sola noche. Entonces, eso es dinero. Y si hay que llevarlo a la consulta médica, ustedes saben, el niño nace y inicialmente esa consulta médica es regular, que debe ser por lo menos una vez por mes, dinero. Y si hay que comprarle unas cremitas para cuidar la piel, todo, dinero. Entonces, muchas veces el ser humano se enfoca en estas necesidades y es necesario enfocarnos en ellas, es necesario cubrirlas. Recuerden que esa primera etapa del desarrollo, que es a partir del momento del nacimiento, es muy delicada, requiere mucho cuidado. El sueño, que por ejemplo, todas las que han dado a luz saben que esos primeros meses no se duerme. Esos primeros meses la persona está a merced del sueño del niño. Entonces, la persona tiene que adaptarse al niño porque el niño no se va a adaptar a la persona hasta que haya atravesado esa primera etapa de su desarrollo físico. Entonces, el desarrollo físico requiere mucho esfuerzo. Un esfuerzo que sí va a implicar recursos económicos y que va a implicar a veces readaptación de horarios y readaptaciones. Hay parejas que fácilmente hacen el equilibrio y se turnan en este proceso de cuidar al niño durante las noches o dependiendo el tipo de trabajo y la dinámica de trabajo del marido, pueden hacer acuerdos de cómo van a manejar esa parte. Las necesidades físicas, todos las reconocemos. Algunos cumplen, otros no cumplen. Pero además de necesidades físicas, y aquí venimos con esto que llamamos responsabilidad, están las necesidades psicológicas. Y fíjense que pongo de manera separada necesidades psicológicas de las necesidades emocionales, las cuales he nombrado socioemocionales, no porque yo las nombre, porque yo sea original, no es así, no. Realmente diversos autores lo hacen así. La necesidad psicológica tiene que ver con necesidades que tiene el individuo de, si nos vamos a lo que dice Abraham Maslow, en su pirámide de necesidades, tenemos que pensar que la seguridad no solamente es una necesidad física, es también una necesidad psicológica. El ser humano necesita no solamente estar seguro físicamente, sino sentirse seguro. Y el sentirse seguro es un aspecto psicológico. Cuando papá o mamá carga a su niño y lo abraza de una manera adecuada, el niño se siente seguro. No solamente está seguro, sino que se siente. Entonces, ese sentir es un aspecto psicológico. Cuando la persona le habla al bebé, el tono en que le habla, le genera esa sensación de seguridad, pero también le genera esa sensación de bienestar que va creando ese vínculo necesario entre papá y mamá. Es triste, muy penoso ver muchas veces que algunos niños no tienen un vínculo fuerte con sus madres. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible si esta mujer llevó a ese niño en su vientre durante 9 meses, luego le dio a luz y probablemente fue la persona que le cuidó durante los primeros meses, ya sea que le haya dado el seno, que le haya dado fórmula, lo que sea, pero es la mujer la que está la mayor parte del tiempo ahí y cómo es posible que no exista ese vínculo? Pero muchas veces nos encontramos que cuando buscamos en la historia de la mujer y cuando buscamos en sus expectativas antes de tener la criatura, muchas veces la criatura no estaba en esa lista de expectativas y no se correspondía con la historia, muchas veces por una historia familiar no manejada adecuadamente. Pero el ser humano tiene necesidades psicológicas que decía, como habla Maslow, la necesidad de seguridad, la necesidad de pertenencia. El ser humano necesita sentir que pertenece a algo y como papá satisface
esa necesidad de pertenencia de un hijo cuando papá se involucra en el proceso de crianza de ese hijo. O sea, no es solamente toma, compra los pañales, no es solamente mira, te traje la leche. Es que papá debe involucrarse teniendo contactos significativos con ese hijo desde el momento mismo en que es un bebé. Y es significativo para el hijo el hecho de que papá lo cargue, el hecho de que papá le cante, el hecho de que papá le lea cuentos, independientemente de que papá crea que él no tiene la capacidad para entender. Es el espacio de tiempo lo significativo que va a satisfacer esa necesidad psicológica y que le dará el sentido de pertenencia. Se ha escrito muchas veces, y esto puede rayar en la filosofía, de que cuando le dedicamos nuestro tiempo a una persona, le estamos dedicando lo más valioso que tenemos, porque el tiempo es lo único que no se recupera. Cuando un hombre le dedica el tiempo a su hijo, a su hija, está dedicándole lo más valioso que tiene, porque el tiempo es más valioso incluso que el dinero. Si usted no tiene para comprarle un pañal a su hijo, pero usted es capaz de ponerle un pañal de tela y de lavar ese pañal de tela, esto va a ser mucho más representativo, va a redundar en una mejor salud física y psicológica para su hijo que cualquier otra cosa. En una ocasión, no hace tantos años, yo no era amante a los animales. Realmente yo veía un perro y para mí un perro era cualquier cosa. O sea, no los maltrataba. Nunca, gracias a Dios, tuve ese espíritu de maltratar a los animales, pero no, sentía que no me gustaban. Pero en casa teníamos una perrita, Perchi. Y Perchi, que era una chihuahua, un día salió, se coló por debajo de la puerta y un perro la preñó. Perchi dio a luz o parió, no sé el término que se usa con los animales, parió sería, ¿verdad? Y parió 3 perritos. Había 2 negritos y 1 crema. Esos 2 negritos, había uno que era un negro azabache, como dicen. La cuestión es que parece que ya cuando en una de esas salidas de Perchi, ella se infectó de una sarna y se la transmitió a los hijos porque los estaba alimentando. No sé si fue que la sarna se le pegó antes de parir y luego, bueno, la cuestión es que los perritos cogieron esa sarna bien fea y mis hijos estaban bien encariñados con los perritos. Me tocó llevar a Perchi y a sus hijos al veterinario, a pesar de que yo no estaba de acuerdo en ese tiempo que tuviéramos perro en la casa, pero nada. Llevé a los perros al veterinario, el veterinario me dio todas las explicaciones, los medicamentos que tenía que ponerle. Y aquí viene una parte importante para que entendamos esto, ya para salir de ahí de las necesidades psicológicas del ser humano o del ser vivo. Entre los medicamentos había una crema que era como una pomada, pero era en un potecito como de Vaporú, pero era una crema ahí tipo vaselina, que el veterinario me dijo, mire, esto tiene que ponérselo todos los días, sobárselo por todo el cuerpo. Si bien para poner esto usted pudiera ponerse guantes, es mejor que lo haga así, con las manos peladas. O sea, con las manos, porque el calor de la piel, el contacto, eso influye para que sanen más rápido. Y yo empecé esa tarea de todos los días ponerle a estos perritos ese tratamiento y en menos de un mes se sanaron y yo quedé fascinado con cómo se le puso el pelaje a esos animalitos, pero ese contacto día por día no solamente sanó a los perritos, sino que me desensibilizó de una manera que hoy día yo disfruto ver a cualquier animalito cuidado y me duele cuando veo algún animalito en alguna situación de sufrimiento, no solamente con los perros, o sea que se dio un contacto generalizado hacia otros seres vivos que llamamos animales, pero que son seres vivos nobles.
el perro es un ser vivo noble porque a diferencia del ser humano no anda guardando resentimientos. Y cuidado, quizás me estoy extralimitando hablando como de que los animales tienen sentimientos como los seres humanos, pero lo que quiero representar aquí es que ese contacto diario satisface una necesidad psicológica que es de doble vía. El padre que cuida a su hijo satisface necesidades psicológicas de su hijo y necesidades psicológicas suyas. Pero cuando vivimos imbuidos en una sociedad donde pensamos de forma de que egoísta, pero realmente somos llevados por una ideología grupal, muchas veces descuidamos esto. Y parte de nuestra responsabilidad como padres consiste en satisfacer las necesidades psicológicas de nuestros hijos, que le dediquemos atención, que le dediquemos tiempo, que es lo más valioso que tenemos. Que ese contacto que nuestros hijos tengan con nosotros sean contactos significativos. Que si yo no puedo llevar a mi hijo a un resort, por lo menos yo lo lleve a un parque. Que si yo no lo puedo llevar a una playa, yo ponga una ponchera y lo ponga en esa ponchera y lo ayude a disfrutar la ponchera como que es lo más grande que hay. Entonces, el papá que logra hacer de algo pequeño lo más grande que existe en el mundo, satisface necesidades psicológicas importantes en sus hijos y le enseña a sus hijos que sí se puede. Es grandioso ver cómo los niños con una caja disfrutan un mundo de fantasía, porque con una caja un niño puede construir una nave espacial, un carro, todo lo que uno se pueda imaginar, una casa, todo. Pero el niño no solamente tiene necesidades físicas y psicológicas, también tiene necesidades espirituales. La necesidad espiritual no está necesariamente atada a la profesión de una religión específica. La necesidad espiritual tiene que ver con el hecho del ser humano tener fe, creer en algo que está por encima de él. O sea, los seres humanos tenemos que reconocer que nuestra capacidad como tales es limitada y que hay algo por encima de nosotros capaz de hacer que las cosas ocurran para bien. La espiritualidad tiene que ver con la trascendencia del ser y nosotros podemos enseñar y podemos satisfacer la necesidad espiritual de nuestros hijos de diferentes formas. Yo me atrevo a decir que cuando una familia se sienta a la mesa a almorzar y cuidan ese espacio como un espacio especial, no solamente están satisfaciendo necesidades físicas al alimentarse, necesidades psicológicas al compartir juntos, sino que además están alimentando necesidades espirituales, haciendo de un momento como el de la alimentación un momento solemne, un momento en que cada uno se lo dedica a los demás miembros de la familia. Y papá como cabeza, si asume esta posición, porque culturalmente vemos al hombre como cabeza de la familia, entonces está satisfaciendo esta necesidad del ser humano. Pero también el padre que conversa con sus hijos, que dialoga acerca de las preocupaciones de sus hijos, también va alimentando este tipo de necesidad. Y claro, ahí podemos ya añadir el hecho de que lea la Biblia o algún libro que fomente cierta, que fomente la fe, que fomente la creencia. Claro que sí, que mucho más estará satisfaciendo las necesidades espirituales. Y finalmente, tenemos que pensar que papá, no solamente papá y mamá, pero en este caso, papá además ha de satisfacer necesidades socioemocionales de sus hijos. Y la necesidad socioemocional tiene que ver primero con la socialización. Los hijos se relacionan con las personas que están a su alrededor. Primero personas adultas, papá, mamá, y luego otros miembros de la familia extendida o amistades de la familia. Y como las necesidades sociales tienen que ver con la interacción, ahí mismo se
involucran también las necesidades emocionales. El ser humano se va desarrollando. Cuando uno toma, por ejemplo, teorías como la de Erickson, que dice que durante el primer año de vida o durante los primeros 18 meses de vida, el niño debe atravesar una etapa en la que debe luchar con una dualidad, que es la confianza versus desconfianza. Y esto tiene que ver con el manejo de las emociones, pero también tiene que ver con la forma en que papá y mamá se relacionan con su hijo. O sea que el tema relacional está atado al tema del desarrollo de las emociones. Somos seres desconfiados a partir de un relacionamiento inadecuado que tenemos con nuestra madre. Y claro, si uno quisiera hablar en términos muy teóricos, hablaríamos del famoso apego, pero no quiero entrar en el tema porque es bien complejo. Pero la realidad es que cuando papá y mamá tienen un relacionamiento adecuado con su hijo, entonces están fomentando un buen desarrollo socioemocional en el chico. En síntesis, entendemos desde nuestro punto de vista que la paternidad responsable no se limita al hecho de pagar para comprar la leche, dar 200 pesos para comprar pañales o de decir, sí, ese es mi hijo, yo soy su papá, sino que estas necesidades a lo largo del desarrollo se van a manifestar, serán satisfechas de diferentes formas, sobre todo con presencia, con compañía, dando la cara en los momentos que es necesario, educando con el ejemplo, corrigiendo sin maltratar, porque muchas veces pensamos que somos padres para dar una pela, pero no damos el ejemplo de cómo esperamos que nuestros hijos se comporten. Entonces, el compromiso es muy amplio y la diversidad de formas de satisfacerlo también puede hacer un listado casi interminable que quizás en este espacio no podamos completar. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes. Magdalena, si estás ahí, me gustaría que si hay preguntas en el chat, que puedas leerlas. Si no, vamos a dar 5 participaciones de forma un tanto, pueden escribir si quieren en el chat, pero voy a abrir micrófono. Si levantan 5 manos, puedo escuchar hasta 5 preguntas. Recuerden que dije que no iba a tomarles mucho tiempo, ¿verdad? Para que puedan compartir con sus familias, con sus seres queridos. Puedo escuchar hasta 5 preguntas para contestarles. Si tienen alguna interrogante. Bueno, por ahora no tenemos escrita, así que si quieren hacer la pregunta, levanten la manito y yo le voy a dar la oportunidad en el orden que lo vayan haciendo, por favor. Bueno, no puedo levantar la mano porque tengo algo en la mano ahora mismo, unos guantes, José, pero yo lo mío puede ser breve, ¿oíste? Como yo siempre he pensado, la responsabilidad que se llama ser papá, Sí. La responsabilidad que es lo que trae un niño al mundo, sí. La responsabilidad, lo que un niño cuesta, económica, educacional, apoyo paternal. O sea, en conclusión, José, sí. Eso es una responsabilidad que tanto el hombre como la mujer debe de pensar, especialmente más la mujer, que cuando empieza a tener un niño al mundo, no es traerlo por traerlo, si está preparada para ella manejar la situación con ese niño. Ok, gracias César. Bien, Albania y Ramona Veloz, en ese orden. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Hola, bien, gracias a Dios. Espero que también lo esté. Bien. Bueno, más que una pregunta, bueno, quisiera una pequeña orientación en cuanto a este tema de padres e hijos. Ya te sabe, he visto un caso de unos padres que están atravesando por un proceso un tanto complejo, ya que se menciona que ellos tienen problemas de pareja, o sea, de infidelidad. Entonces, según la señora,
ella dice que aunque ellos estén casados legalmente, pero ya siente que no hay ningún tipo de relación. Y que ellos están separados en la misma casa hace como 6 meses, pero tienen un niño de 13 años, para 13 años que va, que él está tomando una actitud muy agresiva. Responde con mucha agresividad ante todo, porque el padre viene muchas veces borracho, insulta a la madre en presencia de él y todo eso. Y es complicado porque el niño tiene como una cierta, bueno, el adolescente tiene una conducta desafiante, no simplemente a los padres, principalmente a la madre, sino ya también se refleja en su entorno, o sea, a donde quiera que él se dirija. Sí. Mira, Albania, si bien decías que no era una pregunta, sino un comentario, la realidad es que los seres humanos tenemos la necesidad muchas veces de aprender de forma diferente a como hemos aprendido. Y la psicología como ciencia y los profesionales de la psicología, yo me atrevo a decir que somos un grupo que Dios ha permitido, ¿verdad? Que el humano tenga acceso a este tipo de conocimiento para que ante casos como esos, si alguien decide, reconoce que no lo sabe todo, que puede ser ayudado por alguien más, para que busque ayuda. Porque muchas personas están comportándose de forma errática y al buscar ayuda muchas veces pueden aprender formas más adaptativas de comportarse y de relacionarse con su pareja y con sus hijos. Pero muchas veces tenemos la sensación de que lo sabemos todo, de que si vamos donde un profesional eso es humillarnos y no queremos humillarnos, entonces eso nos limita. Ojalá y que personas como esas puedan conocer que hay profesionales que les pueden ayudar y que esto no es sinónimo de locura, ni mucho menos. Gracias por acompañarnos, Albania, y por el comentario. Exactamente. Sí. Exactamente. O sea, lo peor es, escúcheme que me interrumpa, es la aceptación. Sí. Porque cuando siempre hay eso de que yo no acepto, esos son hábitos que matan. Muchas veces no tiene que ser ni la infidelidad que destruye un matrimonio, también ese tipo de hábitos. Así es. Perfecto. Ramona Veloz. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ramona. No se escucha. Hay como si fuera un robot. No sé si tienes algún... Si tienes un Humphrey, desconéctalo. Desconecta el Humphrey a ver si se escucha bien. No, digo que desconecte el Humphrey del aparato para que sea por el micrófono del aparato. A ver si hay que hacer el Humphrey. Ok, ¿me escucha ahora? Ahora sí, sí. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto puede tener, que se puede ver en los niños cuando hay una separación? Esa separación, ¡ay, silencio! Y esa separación, el papá también se desvincula totalmente de los hijos. Sí. Gracias. Mira, las separaciones por lo regular van a afectar en mayor o menor medida. Pero cuando papá se desvincula de sus hijos, va a dejar insatisfechas un conjunto de necesidades que tienen que ver con la figura paterna. Por ejemplo, psicológicamente, la figura paterna suele representar seguridad para los hijos. Una seguridad que es difícil de medir. Entonces, si papá no está, muchas veces habrán hijos que crecerán con cierto grado de indecisión, con cierto grado de confusión, con cierto grado de inseguridad, justamente porque papá no está satisfaciendo estas necesidades.
hay madres que han logrado llevar a cabo unos procesos de crianza muy funcionales, muy adecuados, sin que papá necesariamente participe, pero esto no es la norma. En muchos casos, esa carencia traerá efectos de esta naturaleza relacionados con inseguridades y relacionados con una desconfianza en sí mismo muchas veces. Es necesario resaltar que esto no es una regla matemática que necesariamente será así. Hay personas que no han crecido con sus padres y son personas muy asertivas, muy seguras, muy confiadas y demás, pero muchas veces este es el resultado. Desconfianza, inseguridad, sobre todo. Habrían dos preguntas en el chat. No sé si Magdalena la leyó, voy a leer. Decía alguien aquí, ¿cómo se refleja en las relaciones de pareja de una mujer el haber crecido en una familia con un padre ausente? Esa es una. Otra dice, cuando un padre manifiesta querer a su hijo con pena, ¿eso puede afectar al niño? Esa es otra. Y la tercera dice, cuando el padre está separado de la madre y los niños sienten la ausencia de ese padre, ¿qué recomienda usted? Miren, la primera pregunta. Una mujer que creció en un ambiente donde la figura paterna no estaba, claro, ella es un ser humano, eso forma parte de su historia. Tenemos que ver cómo ella tuvo esa vivencia, qué significado tuvo esa vivencia. Algunos dicen, les comentaba en un momento que hay unas teorías que hablan de las danzas familiares y algunos dicen que en esos casos muchas veces la mujer va a buscar un padre como pareja. Y decir que va a buscar un padre no quiere decir que necesariamente será un hombre que le va a doblar la edad, pero que muchas veces va a relacionarse con alguien que tendrá un tono algo autoritario y algo dominante. Esto para generar una danza, y esto es de forma muy simbólica, una danza de pareja donde el marido se va a comportar como padre y ella se va a comportar como hija. Esto para satisfacer esa necesidad psicológica. Eso desde esa propuesta teórica. Pero yo entiendo que habrá que ver cómo vivió ella ese no tener padre, esa experiencia de tener un padre ausente. Porque recuerden que cada experiencia es vivenciada de manera muy particular y una misma experiencia puede ser puede afectar negativamente a una persona mientras que afecta positivamente a otra. Una misma experiencia. O sea, que las experiencias no necesariamente debemos catalogarlas como buenas y malas, sino que tendrán efectos distintos sobre las personas. La pregunta que decía que el hecho de que un padre vea con pena a su hijo de si le afecta o no, la pena es uno de los peores sentimientos que se puede tener, que se puede experimentar hacia una persona, porque la pena invalida, descalifica. Decir que yo siento pena hacia alguien es decir que esa persona no es capaz, de que yo creo que esa persona no será capaz de poder hacer frente a una determinada situación. Es como verlo inválido, incapaz, sin posibilidades. Entonces, este sentimiento incapacita, pero no solamente incapacita, está diciendo que el mismo padre se siente incapacitado de hacer algo, o sea, no va a cumplir él con su rol porque está mirando al niño de este modo. Entonces, ese es un sentimiento no sano que debe ser tratado por un profesional de la salud mental. No es al niño que hay que tratar, es al adulto. Y cuando haya que tratar al niño, será luego de haber tratado al adulto o en el proceso para que el niño pueda recuperar en caso de que haya sido afectado de alguna manera. La otra pregunta que decía déjenme releerla nuevamente. El rol de... cuando el padre está separado de la madre y los niños sienten la ausencia de este padre, bueno, si la sienten, miren, ¿qué recomendar? Yo creo que yo puedo decir muchas cosas, pero al final yo no tengo la verdad acerca de lo más adecuado. En algunas familias, yo les puedo contar qué ha pasado en algunas familias. En algunas familias procuran que alguien asuma este rol. Muchas veces un hermano mayor, otras veces un tío, otras veces un primo, alguien.
y en la medida en que los niños logran crear un vínculo bueno y favorable con esa persona, entonces esto muchas veces permite suplir algunas de las necesidades emocionales, psicológicas que implica la figura paterna. Eso es lo que han hecho algunas familias y le funciona. En otros casos, la mujer puede tratar de llevar un rol donde hace una vida lo más equilibrada posible para que existan momentos de disfrute solo con ella sin que esto tenga que detenerse por el hecho de que no está papá o de que sin la necesidad de ella tener que apresurarse a juntarse con alguien más. Y hay otras familias donde la mujer se une con alguien muchas veces de forma apresurada y a veces la pega y se junta con alguien que valora a sus hijos. Entonces, esto puede influir de manera positiva, pero eso es una lotería y una lotería peligrosa porque una vez que una mujer tiene hijos, tiene que pensar muy bien con quién se va a unir y cómo lo va a hacer por lo delicado del asunto. Pero nuevamente resalto, yo no creo tener la respuesta adecuada a eso, no creo que alguien la tenga. Quizás sea un poco rígido en esto, quizás alguien la tiene y es una incredulidad de mi parte. El rol de los padres, ¿cómo influye cuando el papá no quiere asumir su parte en la disciplina con la crianza? Bueno, la realidad es que a una persona no se le puede obligar y esto es penoso. Miren, una madre puede someter al padre para que le pongan la pensión. Y miren, la pensión, ¿sabe qué va a satisfacer? Va a satisfacer esto, necesidades físicas. El juez o el fiscal, si llega a un acuerdo en la fiscalía, el fiscal va a decir, ok, son tantos. Si no, será el juez que va a determinar son tanto mensual, pero eso es para las necesidades físicas. Ningún juez le va a decir, mire, usted tiene que darle tantas dosis de amor y de cariño a su hijo, porque el juez puede decir, las visitas son los domingos y usted se lo va a llevar los fines de semana. Pero ¿y si pasa que cuando el niño se va de fin de semana para donde el papá, el muchacho no quiere estar por ahí porque siente que lo maltratan? Siente que ojo, el maltrato no es solamente pegarle. Una persona recibe maltrato cuando no se le da afecto, cuando se le menosprecia, cuando se le da un trato despectivo, cuando se le habla mal. O sea, son muchas formas que se tienen para maltratar a una persona. Entonces, podemos coercionar a alguien para que satisfaga necesidades físicas, pero no se le coerciona para que satisfaga este tipo de necesidades. Entonces, si la persona no está en disposición, yo entiendo que lo mejor es buscar alternativas, porque no se puede forzar. Esto solamente puede surgir de manera espontánea. De hecho, algunas personas, después de haber tenido una experiencia negativa entre el padre y los hijos, quieren forzar al hijo a querer al papá. Y esto no se puede forzar. El querer es algo que surge de manera espontánea, no se forza. O sea, nadie puede mandar sobre estas experiencias. Vamos a ver, hay otra pregunta. Tengo aquí alguien que preguntaba si el padre demuestra no importarle nada. Ok, ya, si no le importa, no le importa. Salga de ahí. ¿Cómo influye en el niño al ver que el padre no tiene buena comunicación con la madre? Son parejas divorciadas, pero el niño vive con la madre. Miren, en una ocasión, yo atendí una familia. Yo los bauticé luego de haberlos atendido como la familia perfecta. La familia perfecta llegó a la consulta, papá, mamá y 2 niñas. Y todo era sonrisas. Estaban sí un poco preocupados porque la niña mayor de 10 años había empezado a tener unas crisis de llanto. Y estas crisis estaban traduciéndose en vómitos. Ya había vomitado en varias ocasiones en medio de las crisis. En una de esas ocasiones fue en una clase de baile, de ballet. La profesora la amenazó la segunda vez que tuvo la crisis. La segunda vez que tuvo la crisis fue la primera vez que vomitó en la clase de baile. La segunda crisis en la clase de baile coincidió con el primer vómito. Entonces la profesora la amenaza de que si esto volvía a pasar, la iba a expulsar. Y es ahí donde entonces los padres deciden buscar ayuda.
Esta familia aparentaba que todo estaba bien. En la entrevista, todo bien, todo funcionaba perfectamente, pero luego de yo evaluar a la niña con pruebas proyectivas y resultar que salía a relucir el tema de la ansiedad, le pido a los padres que vengan solos para conversar acerca, para empezar a buscar de dónde podría venir esa ansiedad. Y la cuestión es que en el diálogo, mientras construíamos el genograma de las familias de origen de papá y mamá, y yo entonces interactuaba con ellos, en un momento creció mucho la ansiedad de papá y papá destapó la olla. Ellos estaban viviendo un proceso de separación que él estaba juntando dinero para irse de la casa. Y cuando él expresó esto, la madre se apresuró a decir que, pero no era eso que, por lo que la niña estaba así. La madre entendía que porque ellos no discutían delante de los niños no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y no hay una ignorancia más grande que esta, un autoengaño, porque miren, cuando hay diferencias, esto se manifiesta. Una pareja que tiene una buena relación es una pareja que probablemente continuamente se están coqueteando, probablemente están viviendo cierta complicidad y están viviendo una serie de comportamientos que quizás para los adultos lo podamos pasar desapercibidos porque nos dormimos, pero los niños están despiertos. Los niños perciben lo más mínimo y se dan cuenta que las cosas no están bien entre papá y mamá. Y si papá y mamá quieren hacerle creer que las cosas están bien cuando en realidad no lo están, esto es lo que genera la gran dificultad en la niña. Entonces, si hay dificultades, quizás no se pondrán a vociferarse cosas delante de los niños, pero no está mal que los niños sepan que papá y mamá tienen dificultades. Cuando digo que sepan, no es que mamá se va a poner a contarle, ni papá, pero si en un momento se da una diferencia delante del niño, asuman su diferencia, porque la vida no es color de rosa. En la vida tenemos diferencias. En la vida ocurren dificultades. Y estas diferencias son las que enseñan al ser humano a lidiar con las dificultades y a seguir adelante. Entonces, en síntesis, esto afecta, pero se puede aprender de la dificultad. Entonces, yo les agradezco el que nos hayan acompañado, el que hayan estado este tiempo con nosotros. Para mí es importante haber leído sus preguntas y haber respondido a las que pude. Solo recordarles que nosotros estamos promoviendo un ciclo de 25 conferencias que empezaremos a impartir a partir de el sábado 18 de septiembre. 25 conferencias en las que los interesados podrán participar por un pago único de $1,000. Para que eso sea una realidad es necesario, es conveniente, es favorable que todos los que puedan se hagan eco de esto y que motiven a colegas y a personas que no sean de la psicología a participar. Es un ciclo de conferencias relacionadas con la psicología del niño y del adolescente. Será una conferencia por semana, perdón. Esto quiere decir que nos vamos a extender desde el 18 de septiembre hasta marzo. Y hay algo muy bueno. Usted se inscribió, no pudo estar en algunas conferencias. Bueno, se grabarán, se le dará el acceso grabado. Pero aunque estarán en YouTube, la persona solamente podrán acceder los que estén registrados, con correos registrados para esos fines. Así que ojalá y puedan acompañarnos en esa experiencia que está casi por comenzar. También está el diplomado de modificación conductual en formato masivo que dentro de poco vamos a comenzar. Miren, aquí está el flyer del listado donde están las distintas conferencias. Ese flyer lo compartimos a través de nuestro número de WhatsApp. Pueden pedirlo si gustan. Aquí está el flyer promocional que habla de las mismas. Y también aquí está, si este es el del diplomado, no ha cargado, el curso de tips de entrevista, hoja de vida y carta de presentación que será impartido casi ya, el 7 de agosto, Nancy de Marchena, una generala
de la psicología laboral en nuestro país estará compartiendo grandes experiencias para personas que andan buscando empleo. Ella les va a enseñar cómo manejarse en las entrevistas de trabajo, cómo preparar su hoja de vida, cómo elaborar la carta de presentación y otros secretos que son importantes para las personas lograr esto. Nada, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos y hacerse eco de esta convocatoria. Nos vemos luego. Gracias, José. Yo quiero su número, maestro, si es posible. Ah, pero 809-5705 es nuestro número. Se lo voy a escribir aquí, 809, te verá. Voy a ponerlo ahí. José, nos vemos en septiembre, oye. Dígame. Nos vemos en septiembre. Claro. Perdón, la pregunta de la persona que ha hecho una pregunta, ¿cuál es? Si darán certificaciones. El ciclo de conferencias sí, incluye un certificado al final de todo el ciclo. Si alguien quiere algún certificado por alguna de las conferencias de manera particular, se le gestionará por un costo muy bajo adicional. Y en el caso de conferencias como esta, que damos libre de costo, no incluyen certificado, pero por un aporte de 300 pesos se le confecciona. Bien. Las que... O sea, nos vemos en esa charla en septiembre. Sí, nos vemos, mi hermano César. Buenas noches para todos y todas. Gracias por la compañía. Ok. Quedamos a la orden. Bye. Ok, José. Bye.